Bienvenidos al Foro Next Educación. Saben que en este foro recibimos personalidades para hablar de los problemas de actualidad y desde luego de los problemas que tenemos también en España, en todas las Españas diríamos, en la España urbana, en la España despoblada, allí donde haya una posibilidad de encontrar una solución inteligente para lo que estamos viviendo. Y hoy tenemos la suerte de recibir al presidente de Hispasat, a Jordi Hereu. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de la España despoblada y fíjese que usted era alcalde de Barcelona, ¿no? La gran capital, una de las grandes capitales del sur de Europa, la segunda capital española. Pero usted ya conocía bien el mundo rural español. Bueno, siempre he considerado que en un buen diseño de un país, digamos, los problemas se interrelacionan, de manera que el gran reto de la España despoblada afecta y muchísimo al mundo urbano y por tanto a ciudades como Barcelona. Sí, lo hemos comprobado en el COVID, ¿no? Yo creo que ha habido, yo diría, un sentimiento de agradecimiento posterior de la España urbana hacia la España rural a la que no miraba, pero de pronto se ha dado cuenta que si no hubieran seguido trabajando los agricultores, los ganaderos, los transportistas, y bueno, la gente de los supermercados después, el corte de la cadena alimentaria hubiera podido ser dramático. No me quiero ni imaginar pandemia sin alimentación correcta o regular, ¿no? Bueno, yo quiero expresar que para mí es un placer y un honor poder compartir este rato, entre otras personas, además de un gran periodista, con una de las personas que abanderó hace tiempo, cuando aún no estaba en la agenda política ni pública con la fuerza que ahora lo está, el gran reto demográfico y por tanto el gran reto de la España despoblada. Yo creo que un país es un sistema integral, de manera que no hay ninguna parte que se pueda dejar de lado, porque como nos ha demostrado la pandemia y otros fenómenos, estamos en un mundo interdependiente, de manera que el tema que abordamos, el gran reto de la España despoblada, es un reto que nos atañe a todos. Sin duda alguna. Nosotros solemos decir, sin pueblos no hay futuro, pero tampoco para las ciudades, porque es necesario, además de la alimentación que ya hemos comentado, pues que alguien cuide los bosques y que realmente esa contaminación excesiva que hay en las ciudades, en las carreteras, etcétera, pues pueda ser compensada, ¿no?, de alguna manera. Sin duda, es un tema de equidad, pero es un tema de inteligencia colectiva. Por supuesto. Es un tema medioambiental, es un tema de protección de un medio que todos necesitamos y también es un tema de estrategia social y económica de un país. Buscamos soluciones inteligentes. Mire, yo le hago un planteamiento, a ver qué le parece a usted. Yo miro la España rural, lo analizo, soy hijo de la España despoblada y soy sociólogo, entonces es lógico que me lo mirara, y me lo mirara no solamente con cariño, sino decir, ¿cómo solucionamos esto? Y a mí me parece que hay, por una parte, un flujo de salida evidente, todos salimos, pero luego además se han venido perdiendo entidades bancarias, escuelas, desgraciadamente, bueno, pues dispensarios, etcétera. Hay un flujo muy leve de entrada de gente que vuelve y entidades bancarias que dicen, pues voy a abrir donde otros cerraron, eso es así y está comprobado. Por ejemplo, Eurocaja y otras cajas rurales que están haciendo ese viaje al revés, supermercados como Covirán, que veo que abre allí donde cerró una tienda, que para un pueblo es un drama, que no haya tienda, aunque pase uno con una furgoneta. Pero además del flujo de salida fuerte y del flujo de entrada, hay otros valores en el territorio que no se aprovechan. Mi impresión desde afuera es que, por ejemplo, está Hispasat y no se aprovecha, y podría ser una solución inteligente e inmediata. Quiero que nos hable de eso, por favor. Bueno, pues para mí es un placer, digamos. Yo creo que el despoblamiento de los ámbitos rurales es un movimiento que viene de lejos. Lo que pasa que por muchos factores, ¿no?, de aumento de la productividad de la agricultura. O sea, desde hace siglos y décadas que esto ha habido un movimiento. Pero yo creo que nosotros, por temas de equidad, de inteligencia territorial, por un tema de mantenimiento de un cierto equilibrio, necesitamos que haya una población mínima asentada en todo el territorio nacional. Yo creo que esto es importantísimo. Para esto precisamos de muchos temas, ¿no? Y por tanto, temas de servicios públicos, de servicios de oferta de múltiples servicios. Bueno, de todos los temas que siempre se ha dicho a nivel tradicional, buenas comunicaciones, servicios públicos, etcétera, creo que hay uno que ha ganado mucha importancia desde hace algunos años,
que creo que con la pandemia, como en otros temas, se ha acelerado su visualización, que es el estar conectados no a través de una carretera, sino a través de la conectividad digital. Y entonces la conectividad digital, hombre, para desarrollar una vida, una persona, una comunidad, una familia, una empresa, hemos visto, todos íntimamente lo hemos vivido, que ya es un derecho. La conectividad digital es un derecho y, por tanto, la lucha contra la desigualdad digital, la brecha digital, es un elemento estratégico. Bueno, digamos, Hispasat es un proyecto que lleva 30 años, es un proyecto estratégico de país, nacido hace 30 años. Creo que alguna vez habéis recibido algún ponente como Josep Borrell, que estuvo en el nacimiento de este proyecto. Bueno, yo creo que fue una opción inteligente de un país que decidió que en lugar de comprar tecnología a otros países, decidió generar su propio proyecto, ¿no? Y esto, digamos, se generó y se creó Hispasat. Hispasat nació para conectar territorios, para conectar y aproximar realidades. En los 90 fue mucho a través de la conectividad de la televisión por satélite. Así apareció y ahora gestionamos más de 1.300 canales de televisión, de radio en el mundo, ¿no? Ahora, uno de los temas que para nosotros es más primordial es que el satélite, además de distribuir la señal de televisiones, etcétera, ahora es el satélite un gran distribuidor de conectividad digital. Y la novedad, y creo que ahora tiene mucho interés el que podamos explicar esto, es que el satélite ahora es uno de los vehículos para generar de manera universal al 100% de la población y al 100% del territorio. El satélite es un buen medio para hacer llegar una suficiente conectividad digital. Y creo que esto es una novedad y hace falta explicarlo, porque esto no era así hace 10 años y no era así hace 20 años. Y por tanto es evidente, Hispasat, que tiene muchas líneas en algunos temas de negocio, tiene una opción estratégica que ya le digo que para nosotros no es la opción más rentable, pero le digo que es de las principales líneas estratégicas que tenemos como empresa. Pero es socialmente rentable. Bueno, porque nosotros somos, entre otras cosas, somos una empresa, pero somos un agente estratégico de país. Así fuimos fundados, concebidos, y queremos ser una palanca que ayude al desarrollo de todo el territorio nacional a través de la distribución universal de la conectividad digital. España, yo digo con orgullo, es de los que tenemos más dotación de otras infraestructuras, ¿no? El cable y otras infraestructuras nos permiten y nos han permitido llegar a un alto porcentaje de la población, a un cierto porcentaje importante de la superficie. Pero si estoy aquí yo hoy es para decir, sí, pero para llegar al porcentaje de población que ahora no tiene a su alcance la conectividad digital, y para todo el territorio nacional, donde igual no vive gente, pero sí que hay mucha actividad, por ejemplo, económica, presente y potencial, bueno, pues yo creo que ahora es muy importante explicar que ahora hay la posibilidad tecnológica, real, efectiva, para, con inmediatez, a poder hacer llegar la conectividad digital. Y todos sabemos que la conectividad digital permite asumir derechos, poder hacer gestiones, poder desarrollar la actividad normal de una persona, de una familia, de un ayuntamiento, de una comunidad y también del mundo empresarial, de la micro hasta la gran empresa que se quiera establecer en esta España despoblada, ¿no? Porque no lucharemos contra la España despoblada si no generamos puestos de trabajo nuevos en esta España más despoblada. En eso estamos completamente de acuerdo. Déjeme que nos ayudemos con un vídeo, sí, para ver esta definición de lo que es. Lo vemos. A la hora de plantear un desarrollo igualitario de la sociedad en torno a las telecomunicaciones,
no es lo mismo hablar de población que de territorio. Los despliegues terrestres son eficientes en los grandes núcleos de población, pero en los pueblos más remotos y dispersos, su implantación resulta más costosa y lenta. Sin embargo, el mundo rural cuenta con grandes extensiones de terreno en las que una población dispersa genera gran parte de nuestra productividad. Esta actividad primaria precisa dar ya el paso a la digitalización, pero esto no será posible sin una conectividad universal. Sin ella, la digitalización no será una solución a la desigualdad entre el mundo urbano y el rural, sino que ahondará en la brecha que existe entre ellas. El satélite es capaz de ofrecer ya una solución de conectividad de alta calidad en todo el territorio para garantizar la correcta vertebración de nuestra sociedad. Mediante el satélite, aportamos acceso a Internet en viviendas y plazas públicas. Damos mayor eficiencia a la gestión municipal. Optimizamos las explotaciones agrícolas y ganaderas. Aumentamos la protección de nuestros bosques. Mejoramos las condiciones de nuestros pesqueros. Por eso nos vamos tan lejos, para que nuestro mundo rural esté más cerca. Bueno, usted ha dicho una cosa que me ha parecido muy interesante. Decía, esto no era así hace 10 años, esto no era así hace 20 años. Yo no sé si en esa diferencia, es decir, con una conexión al satélite no se podía hacer desde una casa rural, o desde una granja, o desde un pueblo con dificultad, porque es una barbaridad, lo dicen las propias telefónicas, que llegue la fibra óptica hasta el último pueblo, porque es que tampoco va a llegar a la última granja, tampoco va a llegar al último huerto, y a lo mejor hay que controlar allí el riego, ¿no? Y en cambio, donde hay cielo, digamos, hay satélite. Pero quizá por eso se había ido generando como una leyenda, el satélite sí, pero el satélite no llega, o el satélite da muy poquita capacidad, tiene muy poca intensidad, no sirve para ver una película. Ha dicho usted, hace 10 años no era así, hace 20, desde luego que no. Yo casi le diría que hace 2 años, no sé si era así, pero si era así no se sabía, hace 2 años. Pues yo le diría que en los últimos 3 años hemos tomado decisiones de inversión en capacidad satelital. Ha habido un avance tecnológico de los satélites que permiten que aquello que era en su momento la definición de un cierto, digamos, derecho al acceso universal, pero claro, si el derecho al acceso universal era de 1 megabit, aunque estaba estipulado que era un derecho universal, después en la práctica, hombre, frente a la necesidad de enviar, recibir un email, de bajarse una serie de una plataforma digital, esto no era posible. Claro, el tema es que ahora podemos ofrecer de manera universal hasta 100 megabits y que en el plazo de 2 años llegaremos a 200 megabits. El pasar de 1, en algunos casos a 30, a 100, es el cambio de que un hotel rural pueda generar su actividad económica con normalidad, el que si hay un emprendedor que ahora ha vuelto a una población, no sé, pongo por ejemplo Sigüenza, ¿no? Como me decía su alcaldesa, es muy importante que alguien pueda generar una actividad económica. Hombre, pero que sus hijos puedan tener la actividad relacional o de bajarse el ocio y la cultura con normalidad como uno lo puede hacer en el centro de las ciudades, esto es también muy importante. Bueno, la novedad es que ahora esto puede ser así. Y por tanto, digamos, que la pastora de Aralar pueda gestionar su cabaña, su ganado, pero que además pueda vivir unos años y unos meses al lado del monte, digamos, o que un pescador de Hondarribia pueda gestionar su barco ya conectado, todo esto es la novedad. Y entonces, yo creo que es muy importante que esto ahora lo demos a conocer. Y es más, yo lo que digo es, oigan, a todo el mundo de la España que expresamos que es despoblada, que miren la web conéctateporsatélite.es, porque allí nosotros ya estamos explicando que ahora esto es posible, es factible y que ya está en marcha. Y esta es la gran novedad, ¿no? Ha citado usted la Sierra de Aralar y tenemos aquí un testimonio, entre ellos del alcalde de Aralar, que es un personaje interesantísimo,
Zubizarreta se llama, como el gran portero, Sí. yo sé que usted lo conoce. Sí. Vamos un momento a Aralar para ver qué hacen allí y cómo aprovechan el satélite. En Nesmachina llevamos ya 9 años dedicados a la digitalización a través de tecnologías y comunicaciones inalámbricas, ¿no?, aplicadas a diferentes sectores. Y en este caso, aquí en la Sierra de Aralar, en Navalchisqueta y Larraitz, hemos desplegado una serie de tecnologías que ayudan a la digitalización de los principales servicios municipales que tiene el ayuntamiento, ¿no? Normalmente este tipo de entornos rurales pues, tienen más dificultades para llevar a cabo este tipo de proyectos de digitalización, y lo que intentamos desde Nesmachina es ayudarles a ponerlos en marcha. Algunas de las soluciones que hemos implementado aquí en Navalchisqueta y en Larraitz tienen que ver con diferentes áreas del municipio, ¿no?, desde el control de los residuos, el alumbrado público, control de personas para temas turísticos, saber el parking, los 2 parkings que tienen, cuando están ocupados y cuando no. Todo lo que es controles ambientales, que cada vez son más demandados, sobre todo ahora con el tema del COVID que hemos pasado, para saber que todas las dependencias públicas están en las mejores condiciones de cara a visitas y demás. Casi todas las actuaciones están en clave de digitalización y principalmente con 2 objetivos, que es uno, mejora, y otro, ahorro. Esas son las 2 claves de este tipo de proyectos. Bueno, estamos en Navalchisqueta, municipio de Guipúzcoa, en el interior, un municipio con 325 habitantes, una población muy dispersa, y bueno, pues nos viene muy bien este proyecto, puesto que tenemos muy pocos trabajadores en el ayuntamiento, los de la corporación municipal ninguno estamos liberados, entonces poder controlar digitalmente tantos servicios públicos nos viene, la verdad que es un gran avance. Siempre contamos con la sierra porque al final es una prolongación de nuestro municipio, con los pastores, ¿no?, que hacen vida allí y que es en condiciones más difíciles que las de abajo. Entonces pues se han colocado estaciones meteorológicas, se han colocado diferentes sensores para que tengan wifi, una cosa tan básica en esta vida tan moderna. Siempre nos acordamos de ellos, hay que fomentar el pastoreo y la actividad agraria. Pastores y pastoras hemos visto también ahí en Navalchisqueta. ¿Eso qué es? Es un programa piloto, digamos, ¿no? Se le presentó a la alcaldía y supongo que dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no?, para demostrar que es posible. Es que yo creo que no hay mejor manera que comprobarlo sobre el territorio. Nosotros tenemos un centro de control terreno en Arganda, la gran base operativa. Allí durante un año hemos podido ir enseñando lo que le llamamos demostradores. O sea, hemos invitado a mucha gente a venir a ver que esto es real, en tiempo real, digamos. Uno ve todas las aplicaciones que se pueden derivar de cuando uno tiene conectividad, ¿eh? O sea, la digitalización viene una vez tienes conectividad digital. Bueno, pues ahora ya hace unos meses que hemos salido de Arganda y hemos ido a diferentes puntos. O sea, en Asturias una instalación industrial, en Sigüenza también algunos casos de ejemplo de utilización, en Aralar, en Hondarribia, en Albacete, en Ciudad Real un hotel rural, en Canarias con la Cruz Roja ver cómo podemos generar temas de emergencia, detección de personas que entran en un parque natural y después la gestión de emergencias. O sea, estamos ya sobre el terreno demostrando que estas cosas funcionan. ¿Por qué? Porque en paralelo ya estamos empezando a comercializar lo que es el servicio mayorista y de los 100 megabits. Y por tanto, estamos ya sobre el terreno. Porque las cosas no pueden ser fotografía de un día, tiene que ser ya funcionamiento ordinario. O sea que estamos probando, pero ya sobre todo estamos ya empezando a comercializar. Y esto ahora es tan importante, y por eso yo también les agradezco, el que esto ahora lo tenemos que divulgar, porque es una magnífica noticia, porque yo creo que es una muy buena esperanza para mucha gente que históricamente no habían pensado que ellos estaban llamados a estar conectados. Pues sí, lo pueden estar, y además de una manera bastante fácil, porque si quieres comentamos que a diferencia de otras infraestructuras que precisan de grandes obras,
Yo, como siempre digo, la instalación ya la tenemos a 36.000 kilómetros. Es decir, el satélite. El satélite Ese ya está. los tenemos, ya está ubicado. Por tanto, aquí abajo, ¿qué tenemos que hacer? Hablo de manera Sí, coloquial, pero es así. Pues poner la antena y un módem. Y a partir de esto se abre la posibilidad del desarrollo de la digitalización. Claro, es que eso a lo que usted se está refiriendo es la inmediatez y la velocidad, porque dice, ¿cuándo arreglaremos esto? Bueno, pues se necesita mucho tiempo, el tiempo que están ustedes, que siguen lanzando satélites, ¿no? Porque están mirando América Latina, luego hablamos de América Latina si le parece, pero es verdad que se tarda un tiempo, ¿no? Y además vamos a ver cómo va el lanzamiento, afortunadamente bien, en fin, eso se asegura y tal, pero esa instalación arriba ya está. Y por lo tanto, el que quiera resolver esto, lo puede resolver la semana que viene, sin ir más lejos. Digo una semana, porque en todos los sitios hay instaladores. Y si no, hay que fomentar que haya instaladores. Sí. Hay que aliarse con la gente que está en el territorio para que también tenga lo que era, fíjese, yo que soy de un pueblo pequeño, lo que era el herrero del pueblo, que el herrero era el que conocía la tecnología. Sí. Y era el que sabía arreglar las televisiones. Bueno, por lo menos instalar la antena aquella para coger la televisión, la primera. Yo creo que hay una idea muy bonita. Es que esto lo haremos entre todos. Es decir, Hispasat es un elemento, yo creo que importante, pero Hispasat no puede estar solo en esto. Es decir, esto será por una alianza de mucha gente. Cenitel, la Federación de Instaladores de toda España, de grandes, de pequeños, de medianos, ubicados en toda la geografía. AOTEC, Asociación de Empresas Distribuidoras, los grandes operadores de telecomunicaciones, los medianos, los pequeños. Esto es un trabajo, un empeño de mucha gente. Esto es una alianza por la conectividad, que es un concepto para mí fundamental en España, en la península, y después lo es para toda Latinoamérica, que después hablaremos, digamos, ¿eh? Porque hay realidades que tienen mucha menos infraestructura de otro tipo y el satélite tiene mucho más campo. Pero ahora que estamos hablando de España, en España ahora esto lo tenemos que ejercer. Y en nuestra web, conéctateporsatélite.es, se puede ya ver ya cómo hay empresas que ya venden servicios de conectividad de digital por satélite, más que las habrá, porque además este es un movimiento que ahora hemos empezado, a la que espero que se añadirá ya muy próximamente la política pública que tiene que ayudar a hacer accesible y más asequible en términos económicos esta propuesta. Hoy por hoy ya creo que es muy importante. Cuando uno compra y le instalan la antena y el módem, tiene que saber que esto ya está subvencionado. Bueno, por fondos mucha FEDER. gente no lo sabe, mucha gente no lo Bueno, sabe. por eso yo creo que es muy importante que se sepa que la instalación, que sería, hombre, la inversión inicial, está casi toda ella subvencionada. Eso estamos hablando de 500 euros, por ejemplo. Exactamente. Y Más o menos. Sí, más o menos. Y por tanto tienen que saber que ya hay una subvención de 400 en estos momentos, que estamos pidiendo que además se aumente. Pero además es que habrá procesos donde la política pública nos tiene que permitir que esto que será accesible además tenga un coste igual al servicio que se presta en sitios más densos, ¿no? Por aquello de la igualdad en los derechos, ¿no? De que podemos tener acceso a un derecho en igualdad de condiciones que un señor o una señora que vive en una ciudad. Es que al final a veces nos engañamos con las macrocifras, ¿no? Cuando decimos, España es el país de Europa que tiene más fibra óptica, más que Alemania. Creo que más que Alemania y más que Francia juntas, por cierto. Sí. O más países. Pero eso no quiere decir que no haya muchas zonas que no la tengan. Es así. Yo lo decía antes, ¿no? Es con orgullo que decimos que tenemos un gran mallado de otra infraestructura. Pero esto no nos puede hacer olvidar que hay una España que aún espera una conectividad digital en condiciones. Y yo creo que estamos aquí para decir que toda España, todos los españoles tienen derecho a tener una conectividad digital en condiciones que le permita ejercer su vida, desarrollar sus proyectos, en normalidad, en igualdad. Sí. Sin Internet no hay vida, y no lo hay, desde luego en las ciudades no lo hay en el mundo rural, todo eso ya lo sabemos. Si somos capaces de aprovechar lo que ahora existe, eso va a generar un poder multiplicador importante. Pero usted ha utilizado la palabra alianzas, la alianza sobre el territorio, porque una de las cosas cuando uno va conociendo territorios por España, es que hay pequeñas empresitas, de instalación,
pequeñas empresitas que dan servicio, a lo mejor que daban televisión por cable, sobre todo por el suroeste de España, en Murcia, en Almería, en Alicante, muchas poblaciones que tienen realmente, y aquello se tiene que aprovechar también y se tiene que conectar con esto. Son elementos fundamentales de la alianza, es que esto va de que todos juntos para llegar hasta el último rincón que pasa a ser el primer rincón. Es decir, no, en esto yo quiero ser muy claro, nuestro empeño, nuestra estrategia es muy clara. Necesitamos toda esta gente. Y además, también digo que la oferta genera nuevas demandas. Es decir, tenemos que pensar que habrá una gestión inteligente de nuestra masa forestal, de nuestros bosques, para la prevención, detección de incendios, para monitorizar lo que ahora el Internet de las cosas aplicado a la gestión forestal, a la gestión ganadera, donde pues la pastora de Aralar pues pueda tener controlado dónde está su ganadería en el monte de manera inteligente, a través de sensores. La gestión preventiva e inteligente de la agricultura. Estamos en un país que la sequía será uno de los grandes retos. Por tanto, la gestión eficiente del riego, si monitorizamos el grado de humedad, de cómo, cuándo regar de manera más eficiente, todos estos temas, y lo digo en el campo de la agricultura, de la industria, pero después es verdad que en la España despoblada, además de la agroalimentación, después hay otros sectores económicos que se pueden establecer si hay buena conectividad. Es un factor más de competitividad. Pues hagámoslo en todo el territorio, porque además, entre otras cosas, aquí hay derechos que tenemos que defender, pero es que también hay una estrategia económica, de desarrollo económico, ¿no? O sea, yo he leído tu libro, digamos, que es emocionante, ¿no? De cuando el abuelo se despide de sus nietos, ¿no? Este que es un movimiento que es verdad que se ha dado siempre en la humanidad, pero es evidente que no podemos plantear, no, pues el nieto no se tiene que ir, porque su proyecto empresarial, en este mundo que ahora podemos conectar desde cualquier pueblo de España con el mundo, esto es lo que tiene que dar pie a la reconstrucción de una estrategia que nos permite asentar y que la gente se mueva por lo que le apetece, pero que no esté condenado a salir de un sitio para ir a otro, ¿no? Yo creo que esto es el gran reto que tenemos, y para nosotros, si a esto le podemos añadir un elemento más, pero importante, que es la conectividad a través del satélite, es que estamos obligados. Yo siempre digo, lo que es posible, si es posible, es obligatorio, y lo tenemos que hacer. Déjeme completar esa anécdota. Mi hija buscaba un libro que estaba descatalogado, y de pronto pues lo compró a través de una plataforma de Amazon, etcétera y tal. Y al cabo de 2 días me llama emocionada y me dice, oye, me envían el libro que yo he pedido en Amazon, que se supone que Amazon estará, yo qué sé, arriba en la nube en Estados Unidos, no sé qué, desde Azanui, pueblo de la provincia de Huesca, donde viene mi apellido Vidal. El primero, el abuelo que se emocionaba al despedirnos, era el abuelo Campo. Bueno, pues donde venía el abuelo Vidal, y desde allí no hace falta que le diga, señor Hereu, que mi hija, yo y otro hijo fuimos enseguida al pueblo a decir, ¿qué hay aquí? Bueno, pues allí había una pareja que había creado un fondo de libros que se llama Libros Vicio, que tienen libros descatalogados, que conectan con varias webs, y que mi hija desde Madrid lo compró allí, en la España despoblada. Decía usted bien, no solo de agricultura y ganadería vive el mundo rural, hay muchos negocios si se tiene internet para poder funcionar, ¿no? Efectivamente. Porque hay posibilidades, hay emprendedores que viven mejor allí y que venían de Barcelona. ¿Y por qué viven ustedes aquí? No, mi hijo tenía unos problemas con la humedad y aquí vivimos mejor y salimos adelante porque tienen internet y les sirve Correos, ¿no? Que ha hecho un gran trabajo también Correos sobre la cuestión. Tenemos que lograr que donde vivir sea una libre elección y no sea una condena, digamos, ¿no? Esto es lo que tenemos que lograr. Para bien de la España despoblada, yo afirmo, para el bien del futuro de las ciudades también. Sí, está bien que lo subraye, y usted con la autoridad de haber sido alcalde de Barcelona. Vamos a salir de España, ¿se le parece? Miremos a América, porque hemos hecho unas referencias aquí a América Latina. En nuestra escuela nosotros tenemos muchos
alumnos, tenemos alumnos de 17 nacionalidades, no todas de América, pero también hay de algunas europeas, pero América es un territorio realmente importante que no siempre se le dio la importancia de vida y la atención de vida, pero ahí también está el satélite, y ahí no se puede decir que Colombia tenga más fibra óptica que otros países, como nosotros decimos que España tiene más que otros de Europa. Ahí hay mucho terreno por dar saltos, y desde luego allí sí que el Internet es muy de las ciudades. Sí, sin ninguna duda. Primero, la realidad iberoamericana, porque esto incluye Brasil y por tanto lo que viene de España y de Portugal, digamos, toda la realidad iberoamericana, a la que yo también le añado con los nuevos satélites, nosotros ya cubrimos toda América, la Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, porque llegaremos hasta Groenlandia, digamos, en la conectividad. Pero, bueno, primero, Iberoamérica para nosotros es una realidad entrañable y hiperestratégica. Entre otras cosas, Hispasat es más iberoamericana ya, porque nació en España, pero 2/3 de nuestro negocio es Iberoamérica. Pero, y por tanto, para nosotros es una opción estratégica fundamental. Ahora, todo lo que hemos hablado respecto a la España despoblada, ahora imagínense toda una comunidad de países que tienen una dotación de otros tipos de infraestructura mucho más baja y que además tiene condiciones de orografía. Uno puede pensar en los Andes y en la Amazonas para generar dos imágenes. Desde luego. Bueno, por tanto, allí son, digamos, millones y millones de ciudadanos, y millones de hectáreas, digamos, una inmensidad, todo un mundo que esperan la conectividad digital y todo lo que deriva de la conectividad digital. Por tanto, yo también le digo que nosotros estamos en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en México, en diferentes países, también generando, digamos, muchos servicios y muchas pruebas piloto. Porque le pongo un ejemplo. Nosotros, por suerte, tenemos un estado del bienestar donde hay una cierta infraestructura sanitaria importante. Pero hay países que no tienen este estado del bienestar y tendrán seguramente la necesidad de incorporar y quemar etapas en lo que es, por ejemplo, la telemedicina. La capacidad de una persona en una aldea de ser atendido por un centro, un hospital, digamos, provincial, donde hay el especialista. Muchas actividades de la sanidad primaria se puede desarrollar también gracias a la telemedicina sustentada en la tecnología satelital. Claro, esto en muchos países donde tienen un déficit de política pública sanitaria es muy importante. Le pongo ejemplos en otro campo, la teleeducación. La teleeducación es fundamental. Yo he vivido y he visto como escuelas de Honduras destrozadas por eventos, digamos, como un tifón, un huracán. Claro, han tenido que reconstruir su proyecto. Pero en este tema, la inmediatez que decimos de instalar la conectividad digital permite reconstruir un proyecto educativo. Y a través de la conectividad, porque no solo es poner la antena, el módem y olvidarse, es formar el profesor, dar una tablet en condiciones a partir de la cual podamos vehicular un buen contenido educativo. Hombre, esto, yo le digo, esto es una revolución en marcha en favor del progreso, de la equidad, de la igualdad. Y yo creo que esto es fundamental. Por eso, la Alianza por la Conectividad en España, entre otras cosas, nos tiene también que servir para poder replicar una gran alianza por la conectividad en toda Iberoamérica. Yo creo que es fundamental, y los elementos de cohesión, promoción económica, social, garantía de derechos, lucha contra la brecha digital, es que estos son elementos muy fundamentales. Bueno, es más empresarial o sociológico lo que le voy a plantear ahora, pero se me ocurre quién es el que cohesiona todo esto, porque usted ha utilizado una palabra, somos mayoristas, Hispasat son mayoristas, y luego hay que ir al minorista, digamos, de la zona, pero tiene que haber algún centrocampista, ¿no? Alguien que cohesione todo esto. Esta alianza que estábamos diciendo ahora, y usted ha citado algunas organizaciones de instaladores, de operadores, etcétera, que hay en España, en otros lugares existen, en América también, pero quizá
de una manera más débil, ¿no? Y cómo encontrarse con esta gente. ¿Quién lo activa todo esto? Porque no se trata solo de que haya huella del satélite, que es fantástico e imprescindible, pero luego hay que hacer crecer y tejer toda esta alianza. Yo creo que en estas alianzas, primero, nosotros queremos ser animadores de estas alianzas allí donde estemos. Y allí donde vayamos, tenemos que siempre sumar el esfuerzo. Si en algún sitio se precisa de política pública para generar servicios sanitarios y de educación, que son servicios básicos, hombre, allí tenemos que contar con los gobiernos, con la política pública. Y en cambio en otros sitios donde tengamos aliados que sean empresariales, es evidente que tenemos que sumar todo el tejido empresarial. Y nuestro esquema es siempre el mismo. Nosotros ofrecemos un servicio mayorista del que se tiene que colgar los que presten el servicio finalista. Y en esto es una necesidad, pero es que además es muy positivo, porque también somos dinamizadores de la economía local, ¿eh? Claro. Por eso yo creo que es tan importante contar. O sea, para mí, un pequeño operador de telecomunicaciones local es una maravilla que se una a esta alianza. Un instalador local, comarcal, es maravilloso que instale aquí o en Bolivia, donde sea. Aquí o en Bolivia, porque es el mismo principio, adaptado a necesidades diferentes. Pero por eso estamos en paralelo, pero yo también es verdad que el efecto demostración, y en el fondo le diría, triunfar en casa es la primera garantía para después poder compartirlo con el mundo entero, y en este caso con América, ¿no? Con América, pero ahora le quiero hablar de África, porque África está ahí, a 14 kilómetros de Algeciras, y hay operaciones, y me consta que Hispasat se está trabajando con ello en Marruecos, por ejemplo, etcétera, pero no sé si lo tienen contemplado, porque aquí vamos a un mundo completamente distinto. En 20 años, menos de 20 años, Nigeria es posible que alcance los 400 millones de habitantes. Digo, Nigeria, que es como toda la Unión Europea, o más que la Unión Europea, o como todo Estados Unidos. Esto va de otra manera. No sé cómo contemplan ustedes África. Me consta que América Latina, pero África desde Hispasat. Bueno, nuestros satélites dan cobertura a lo que sería Europa, Mediterráneo, Próximo Oriente y Norte de África, y evidentemente tenemos posiciones de nuestros satélites para cubrir toda América. Pero en cambio estamos en otros procesos, que es incluso de crecimiento de nuestra compañía, que nos permite comprar empresas que ya están dando servicio a África. ¿Otros satélites o...? Que igual utilizan nuestros satélites y el de otros operadores. Porque también le tengo que expresar que en el mundo satelital uno de los cambios que habrá, y es que hasta ahora cada uno íbamos con nuestros satélites, pero también la industria del espacio está aprendiendo a compartir infraestructura, ¿eh? Porque queremos proveer servicios y podemos tener acceso a nuestros satélites o compartir satélites con otros. Yo creo que lo que expresa de África es evidente. África, en muchos temas, quemará muchas etapas, ¿eh? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, su bancarización, su banco ya es directamente el móvil, ¿no? Ellos no habrán conocido otro elemento más físico de los bancos. Yo creo que es fundamental, y también le tengo que expresar que desde el punto de vista de Hispasat, pero de Europa, es estratégico el ayudar al desarrollo a África desde muchas vertientes, pero una de ellas es muy evidente, que es el tecnológico. Por otros motivos, yo temas de África lo conozco. Además, hay talento emergente, muchas veces talento femenino emergente en África, que tienen un nivel ya tecnológico muy importante. Y esta gente precisan de tener conectividad digital, porque a partir de esto es un multiplicador de desarrollo. Y por muchas razones necesitamos que efectivamente el que será el gran continente con más crecimiento demográfico en las próximas décadas tenga un buen crecimiento también de desarrollo social. Vamos ahora al corazón de Europa, donde han pasado tantas cosas, no solamente porque hay una guerra en las puertas, sino también porque, por ejemplo, la Comisión Europea, de la que siempre se decía que se tomaba años para tomar decisiones, ha sido capaz de tomarlas en semanas, a veces en días. Hay un cambio también desde ese punto de vista, ¿no? Y en vísperas o en puertas de una crisis que está ahí, que algunos casi parece que la desean, cuando dice que será tremenda, depende de lo que dure la guerra, con todo este movimiento que se está produciendo
en Europa este cambio, ¿usted cómo lo ve? Porque hay quien dice Europa no tiene futuro y hay otros que dicen estaba baja y sin embargo se ha revitalizado extraordinariamente con esta crisis. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que, hombre, ya estábamos convencidos de que nuestro futuro solo podía ser Europa. Evidente. Lo que pasa de manera dramática, desde hace 4 meses, este concepto de autonomía estratégica de Europa es algo aplicable a muchos campos. También le tengo que decir, de la seguridad, de la defensa y de muchos otros campos. Y entonces, nosotros tenemos que construir una gran estrategia del espacio a escala europea. Porque Europa tiene que ser nuestra dimensión. Y en esta dimensión europea, España tiene muchas cosas que aportar a este proyecto del espacio europeo. En el espacio, valga la redundancia, será un nuevo espacio estratégico para muchas cosas. Se ha demostrado en la defensa, por ejemplo. No son de la familia de Hispasat, pero los satélites de observación de tierra son los que preveyeron, por desgracia, lo que ha pasado de la guerra. Ya se sabía, porque por la tecnología de observación de la Tierra era una evidencia lo que iba a pasar. Es decir, déjeme aclarar un poco esto. Se pudo prever la invasión de Rusia a Ucrania cuando Biden decía, en concreto, les van a ustedes a invadir, que Zelensky decía, no, esto no va a ser así, etcétera. Él tenía información directa. Bueno, lo que me está usted sugiriendo de unos satélites de nueva generación, de observación de la Tierra. De observación de la Tierra. Que es otra familia, pero que es evidente que lo que demuestra es que en el espacio, el otro día yo lo decía en un seminario, el espacio será un nuevo ámbito de confrontación, de lucha por ciertos valores. Por tanto, acoge un valor estratégico muy grande. El espacio, en el espacio defenderemos la seguridad, la libertad, los valores en los que creemos. Porque también el espacio es el ámbito donde hay gente que atacará nuestros valores, nuestra seguridad. Y por tanto hay que tener estrategia proactiva y ambiciosa, de escala, de suma de esfuerzos. Y en esto también le tengo que decir que Hispasat también está. Por ejemplo, del PERTE aeroespacial que se ha aprobado recientemente, uno de los proyectos más estratégicos es la implicación de Hispasat y de, otra vez, una alianza de 20 operadores españoles, institucionales, centros de investigación, empresas, pero en este caso liderado por Hispasat, en la investigación de las claves cuánticas y el papel que tendrá el satélite en la distribución de claves cuánticas para comunicaciones seguras. Es decir, las comunicaciones por Internet tienen 1000 adversarios, digamos, que afectan a la seguridad de las comunicaciones, que es un punto crítico. Para defender la privacidad, la seguridad de las comunicaciones, tenemos que investigar un tema de claves cuánticas en la que el espacio y los satélites tienen un papel. Bueno, pues en este proyecto hay un liderazgo de Hispasat y de empresas españolas que será una gran contribución desde España a un proyecto europeo. Muy interesante, muy interesante. Mire, me estaba recordando cuando decía lo del espacio, aquella formulación que llegó de Estados Unidos y del Pentágono a final de los años 80, yo tengo para recordarlo, y lo recuerdo en algún programa, incluso entrevisté al profesor Manuel Castell sobre eso, que se llamaba La Guerra de las Galaxias, que afortunadamente nunca estalló, porque si no, nunca, a lo mejor no estábamos aquí. Pero decía entonces el profesor Manuel Castells en aquella entrevista en Televisión Española, la Guerra de las Galaxias es el plan tecnológico más importante de la historia de la humanidad, porque independientemente de que servía para la tecnología militar, no estalló la Guerra de las Galaxias, pero luego la aplicación en la vida civil probablemente está en el factor fundamental de la aceleración que después tuvieron muchos desarrollos tecnológicos del Silicon Valley o del MIT o de otras ciudades europeas y de otras ciudades en el mundo. Es decir, es que a veces esa avanzadilla en lo militar nos está sirviendo para desarrollar otros elementos civiles. Algunos grandes ejércitos, digamos, al tierra, mar, aire, le han añadido espacio, ¿no? Sí. Es un elemento que yo creo que es muy descriptivo en el momento en el que estamos, ¿no? Bueno, por tanto, la industria del espacio, que tiene tantos elementos que afectan a nuestras vidas, pues hay que estar, porque como expresaba, es
o decidimos que estamos proactivamente porque investigamos, invertimos y tenemos un rol, como todo en la vida, o lo haces tú o te lo hacen. Bueno, y hemos decidido que queremos hacerlo nosotros. El mundo se divide entre locomotoras y vagonetas. Bueno, y aquí pues, queremos estar de locomotoras, digamos. Tenemos la necesidad, y creo que es una gran oportunidad, ser locomotora. ¿Y tenemos recursos para hacerlo, señor Ereu? Yo creo que tenemos que encontrar los recursos, tenemos recursos, y yo diría que el gran tema es la voluntad. El principal recurso es la voluntad. Y por eso yo digo, ¿cómo no vamos a invertir en una industria que es tractora de innovación, de mucha innovación, y que es tractora de muchos elementos de bienestar, ¿eh? Y entre otros la seguridad, que también genera la defensa de ciertos valores, ¿no? Bueno, por tanto, hay que estar en esta industria, hay que estar, y hay que apostar desde España para sumar en una Europa que ahora ya sí que tiene claro que solo unida tendrá un papel en este mundo de bloques y de regiones. Efectivamente. Muy bien. Vamos a ir concluyendo, si le parece. Yo no sé cómo usted prevé, estima, piensa que puede ser de larga la guerra de Ucrania. Esto no lo sabe nadie, ya lo sé. Pero nos lleva a escenarios distintos, ¿no? Si pasamos de 6 meses, que estamos cerca ya, si pasamos de un año, si se instala realmente castigando pues las inflaciones de todos los países, etcétera, nos dibuja un elemento bastante difícil que no sé si afectará incluso directamente pues al desarrollo de muchas de las industrias que estamos hablando aquí ahora mismo, ¿no? Bueno, en todo caso, las nuevas dificultades del mundo, del que a mí se me escapa el análisis y la prospectiva, porque es muy difícil. En todo caso, que este mundo en movimiento, por desgracia con movimientos que son muy preocupantes, con otros que forman parte del entorno, yo digo que nos coja trabajando muchísimo. Y en todo caso, no parando, sino acelerando. Es decir, frente al mundo que viene de dificultades geoestratégicas, económicas, sociales, yo creo que uno de los grandes remedios es que aceleremos la transformación digital, que aceleremos la transición ecológica hacia nuevas energías y que en todo el abordaje de estas estrategias tengamos claro un tema, y es que bueno, pues el mundo es el que es. Tenemos que ganar en capacidad de autonomía estratégica en Europa. Ahora en el periodo de guerra, ya lo vimos buscando desesperadamente mascarillas con la pandemia. Es decir, Europa tiene que ser una de las escalas donde se gane autonomía, es nuestro espacio. Pero en todo caso, contra las adversidades, más inversión, más ganas y más proyecto. Déjeme un dato que dio Josep Borrell aquí precisamente, ¿no? Dijo, mira que hay en Europa laboratorios farmacéuticos, y Europa antes de la pandemia no producía ni un gramo de paracetamol, porque el hecho de que, bueno, me lo traen más barato desde Pakistán o desde la India o desde China, bueno, pues parece que eso ya lo dábamos por cubierto y el que negociaba eso pues le salía más barato. Total, nos lo van a mandar en un avión hasta que necesiten todo el paracetamol allí, o todas las mascarillas, que descubrimos que tampoco se hacían mascarillas en Europa. Fue una sacudida realmente espectacular, ¿no? Pero yo creo que la globalización ha comportado muchos elementos positivos, pero hay de algunos que ahora están en revisión. Yo creo que lo que es apasionante es cómo podemos combinar ante retos que son globales, buenas respuestas locales, ¿no? Y lo local, ¿no? La combinación de ambas dimensiones, yo creo que es fascinante y es magnífico, ¿no? El que podamos tener buenas respuestas locales a retos que en el fondo responden a retos globales, ¿no? Bueno, yo como he sido alcalde siempre digo, los grandes temas planetarios, sí, pero uno se lo encuentra al lado, en la esquina, en la plaza, delante. Bueno, por tanto necesitamos respuestas locales y también respuestas globales, ¿no? A retos que son fundamentales. En todo caso, la España despoblada, con adversidad, con problemas geoestratégicos, es una de las, creo que es una de las grandes estrategias de país, que lo tenemos que acometer en forma de alianza,
y no perder la tensión en este combate, porque nos jugamos la cohesión del país. Y entonces, es que o avanzamos todos o no avanzamos. Yo creo que es el gran tema, ¿no? De que si hay una parte que avanza y otra no, no avanzamos. Es que el desequilibrio territorial, mira que hay desequilibrios económicos de todo tipo, pero el desequilibrio territorial es muy difícil de responder y es vital que sepamos. Y yo se lo digo, decía, en mi libro ponía crónicas de migración, emigré, abandono, pues abandonó el campo, y esperanza. Hay esperanza sobre todo si sabemos hilar, generar todas esas alianzas. Acción y esperanza. ¿Sí? Y en esta acción y en esta esperanza, el satélite quiere tener un gran papel. Pues con eso nos quedamos en esta conversación. Jordi Hereu, ha sido un honor que estuviera usted aquí en el Foro. Y para mí un gran placer. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.